Entre citas, un ciclo de encuentros con distintos colegas, practicantes de psicoanálisis, y que además se animan a dejarse decir en su escritura. En cada programa nos visitará un invitado diferente, con quien podremos compartir un momento de diálogo sobre temas de actualidad para el psicoanálisis. En Entre citas es nuestro anhelo desplegar en el diálogo un decir nuevo sobre aquello que ya fue dicho, sobre lo que fue escrito y sigue dando que hablar. Entre citas, un ciclo de encuentros con distintos colegas, practicantes de psicoanálisis, y que además se animan a dejarse decir en su escritura. En cada programa nos visitará un invitado diferente, con quien podremos compartir un momento de diálogo sobre temas de actualidad para el psicoanálisis. En Entre citas es nuestro anhelo desplegar en el diálogo un decir nuevo sobre aquello que ya fue dicho, sobre lo que fue escrito y sigue dando que hablar. Buenos días, estamos nuevamente en Entre citas. Hoy nos visitan Ricardo Mauro y Darío Groel. Bienvenidos. Gracias. Hoy vamos a charlar un poco sobre el libro que acaban de editar, Psicoanálisis y Cultura, en el cual figuran como compiladores, pero además escribieron algunos textos del mismo. Quería preguntarles en principio cómo fue que se les ocurrió el tema. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Estamos editando una serie de libros desde la Escuela Psicoanalítica del Colegio de Psicólogos Distrito 15. Este es el segundo libro. Ya hemos publicado un primer libro, Ética y Política del Psicoanálisis. En concreto, este segundo libro de la serie lo pensamos como un articulador justamente entre el psicoanálisis y cultura, precisamente para tratar de acercar el debate del psicoanálisis actual en relación a problemáticas de la cultura y cómo, de alguna manera, el psicoanálisis todavía tiene que decir y que interpretar, o por lo menos que interrogar a la cultura, y abrimos la convocatoria a enseñantes, a analistas del distrito, para que nos acerquen sus producciones. La idea era esto, un libro, en principio, de autores varios, con mucho debate, con mucha actualidad, con mucha interrogación a la cultura, pero sobre todo con un psicoanálisis todavía vigente. Claro, es un poco, digamos, todos los dos textos iniciales, Ética y Política y Psicoanálisis y Cultura, son como dos textos fundantes de la actividad que nosotros comenzamos a llevar a cabo a partir de la dirección y cómo posicionarnos en relación, precisamente, a ubicarnos en relación a la política del psicoanálisis, la ética, la posición del analista y, fundamentalmente, cuáles son las tensiones que se promueven en relación al psicoanálisis, la cultura, la ética y la política. ¿Cómo fue la gestación de este libro? Porque como comentaban recién, además de la participación de la gente de la Escuela de Psicoanálisis, que es la escuela que ustedes coordinan, dirigen en el colegio, también invitaron a otros colegas a escribir. ¿Cómo? Sí, en realidad la convocatoria para estos libros siempre es amplia, plural. Se invita en principio a la gente de la escuela, enseñantes, participantes, pero también a todos los matriculados del Distrito 15 e incluso analistas que quieran acercarnos sus textos. El comité editorial puede pensar la inclusión de algún otro texto que no sea de algún matriculado del distrito, pero lo cierto es que es una convocatoria plural para todos aquellos que, de alguna manera, convocados por la propuesta, tengan ganas de producir y charlar sobre el psicoanálisis, en este caso en su articulación con la cultura. Además, porque es una forma de transmisión y de conocer cómo cada uno, cada cual se posiciona en relación a su clínica y en relación a la transmisión del psicoanálisis de distintos tópicos, y particularmente porque es uno de los dispositivos estratégicos que nos parece fundamental a la hora de pensar la transmisión y la enseñanza del psicoanálisis, y la participación, y esto es la posibilidad que nos dio el colegio casi revolucionaria de empezar a editar una serie. Sí, de hecho, bueno, con Ricardo, desde la Escuela Psicoanalítica del colegio, pensamos que el psicoanálisis es todo el tiempo en tensión, bancando diferencias, desde un clima cordial, pero sobre todo haciendo circular la palabra y la producción, pero también las tensiones, los debates, las diferencias. Entonces, estos libros que empezamos a sacar, de alguna manera ponen en acto justamente esta cuestión de, bueno, el psicoanálisis es seguir charlando entre analistas, seguir pensando junto a analistas y sobre todo hacer vivo y además legítimo
el pensar analítico hoy. Ajá. Por eso la secuencia que seguimos es fundamentalmente tener en cuenta que lo que va a ser el próximo texto, que estamos justamente compilando los escritos de los distintos participantes, va a ser fundamentos del psicoanálisis. Ajá. Y, digamos, la idea es promover la multivocidad, digamos, ¿no? Es el diálogo, ampliar el diálogo entre psicoanalistas para seguir debatiendo de qué se trata esto. Sí, el diálogo, y justamente sosteniendo la diferencia como una apuesta fuerte que hacemos en relación a que el psicoanálisis es, esto que decías vos, la multivocidad de voces o de posiciones, y que las hegemonías o las ortodoxias o los adoctrinamientos severos lo que hacen es producir el cese del discurso analítico. Sí, tenemos la convicción de que esta es una práctica problemática y no dogmática. Hablando de estos posicionamientos doctrinarios o dogmáticos, esta pregunta va apuntada un poquito más al texto de Ricardo. Hoy se habla de una figura de autoridad cuestionada, diluida, ¿no? Donde parece no haber puntos de apoyo o de identificación que puedan sostenernos frente a lo disruptivo. ¿Cómo pensás esto? Porque en tu texto vos hablás de la autoridad y haces referencia al autor en particular, ¿no? Tomando esa parte. ¿Querés comentar un poquito cómo lo pensás en el psicoanálisis? Es un proyecto que yo vengo trabajando ya hace un tiempo alrededor de esta frase enigmática de Lacan, que es que el analista se autoriza por él mismo. Siempre pregunté qué clase de autorización es esa, digamos, cuál es el autor de esa autorización, y eso me llevó justamente a transitar lo que se define como autor, fundamentalmente autor de la interpretación, porque es hacia donde apunta la posición del analista y la dirección de la cura. Y a partir de ahí, bueno, ¿con qué concepciones particularmente de autoridad han trabajado Freud y Lacan? En este sentido, cada uno hijo del siglo XIX, otro hijo del XX, trabajaron con elementos con concepciones de autoridad muy particulares en relación a la época en que han transitado, porque no han estado por fuera sus elaboraciones teóricas de los movimientos sociopolíticos de la época. En este sentido ha cambiado mucho, por supuesto, la autoridad, y también me llevó a investigar particularmente qué es aquello que de alguna manera Lacan ponía o exponía en los complejos familiares como declinación del nombre del padre. Se ha dicho mucho, la declinación del nombre del padre no es que en realidad, hay una declinación imaginaria del padre. Digamos, cuando se habla de esto es para pensar cuáles son los avatares por los cuales se han producido en tiempos de la caída del estado de bienestar, ¿no? ¿Qué es lo que ha producido? ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros vamos observando en la clínica a partir de esa caída del estado de bienestar? El estado de bienestar como un padre garante de determinadas acciones, ¿sí? De allí por eso aparecieron las respuestas de los sujetos a nivel de determinados síntomas particulares que aparecen en la época. El ataque de pánico es más nuevo, digamos, tiene, ¿no? Las urgencias, ¿no? También, digamos, que van apareciendo, y la particular forma de presentarse. Es desde esa perspectiva donde voy pensando la autoridad, las lógicas de la autoridad, y es una autoridad que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces se dice, bueno, a veces en los medios se plantea que hay que volver a darles a los maestros, por ejemplo, la autoridad que tenían. ¿Qué autoridad era? Bueno, en realidad una autoridad coercitiva, digamos, eso no son, los conceptos de autoridad es complejo, porque la autoridad no es en sí misma ni buena ni mala, porque se ha utilizado, depende para qué se ha utilizado, pero sí hay algún eje fundamental que, a mi juicio, conlleva dos elementos esenciales: que para que haya autoridad tiene que existir algún reconocimiento de tradición, diferencia generacional, y también estar muy atento a la aparición de lo nuevo. Ajá. Yo recuerdo ahora que trabajaba con una directora de escuela, en la que no se cansaba de repetir que la autoridad te la da el otro, ¿no? Como diciendo, es loco creerse uno la autoridad por ocupar un cargo directivo. Entonces ahí habría que zanjar un poco la cuestión entre autoridad, autoritarismo y autor, ¿no? Exactamente. Podrían ser tres caminos como para ir diferenciando esto. Y es necesario diferenciarlo, digamos. Freud, en Psicología de las Masas, ve claramente cómo en ese momento, bueno, fue casi absolutamente premonitorio del ascenso del nazismo. Digamos, al analizar las dos estructuras del ejército y la iglesia, de alguna manera ponía en juego justamente la figura del Führer, ¿no?
que analizó en todo lo que implicaba ponerlo en el lugar de ideal y qué pasa con esa identificación. Y esto fue premonitorio, después lo siguió en Malestar en la Cultura, ¿Por qué la guerra? Es decir, que algo retomó particularmente porque atravesado por los avatares de la... Claro, es interesante, ¿no? Porque esto que decías recién, Walter, el esquema medieval religioso, la autoridad estaba otorgada por el otro. O sea, Dios era de alguna manera garante de la autoridad, ¿no? Y la autoridad heredada, el esquema monárquico, ¿no? Tiene que ver con esto. La autoridad está otorgada por otro y esto de alguna manera se sostiene. La modernidad instala la posibilidad de autonomía, ¿no? Y de alguna manera abre juego para que la autoridad esté sostenida en un acto, en una apuesta deseante, esto que decía Ricardo, en relación, bueno, Freud y Lacan se sostienen como autoridad en última instancia porque sostienen su función autor, ¿no? Es interesante porque de alguna manera problematiza el lugar de la autoridad, ¿no? Y además Lacan no dejó de justamente de pensar esa función autor cuando él participa de la clase que da Foucault en el año 69 y en el mismo año en que él justamente conceptualiza los 4 discursos. Cuando empieza el reverso, él tiene sobre el fondo de la construcción del reverso del psicoanálisis, cuando él deja de hablar de deseo analista para hablar semblante de objeto, él toma en cuenta esa clase que él presenció sin mencionarlo explícitamente, ¿no? Pero uno puede rastrear ahí algunos elementos. ¿Y de qué autoridad podríamos hablar en un análisis? Yo siempre me pregunté, en realidad, por qué el artículo La dirección de la cura y los principios de su poder no se podría llamar La dirección de la cura y los principios de su autoridad. Ajá. Porque a mí me parece que la autoridad no puede estar desgajada de los conceptos de ley, no puede estar desgajada de los conceptos de transferencia, ¿sí? O sea, es decir, dando una vuelta más a la concepción freudiana de que la autoridad es el super-yo, ¿no? Es decir, con todas las vueltas que después Lacan le da, ¿no? Y me parece que hay algo de la transferencia que tiene que ponerse en juego para que haya algún juego de autoridad legitimada. Claro, quizá el psicoanálisis lo que tiene interesante en relación a otros discursos es que a la transferencia le pone el límite ético, ¿no? En última instancia casi como si dijéramos, bueno, no aprovecharse de la situación que la misma transferencia produce, sino que ponerla a trabajar, ¿no? Explotarla en el sentido de ponerla a trabajar. Quizás otras discursividades se aprovechan de situaciones transferenciales haciendo que lo que finalmente es una autoridad pueda devenir en figuras quizás de manipulación o lo que sea. El psicoanálisis me parece que frente a eso pone un límite ético en relación a bueno, el deseo analista semblante objeto en Lacan, quizás en Freud, asociación libre y atención flotante, en última instancia la castración, como un límite para que algo del orden de la autoridad producida por la transferencia no devenga en formas del orden del poder. El poder y del saber, ¿no? Justamente ahí está la cuestión de la transferencia. Claro. Sí. Me gustó mucho como lo dijiste recién, ¿no? Autor de la transferencia, no agente, ¿no? Ahí también hay un desliz importante para poder trabajar lo que es la interpretación analítica, ¿no? Exactamente. Bueno, y respecto a tu texto, Darío, me pareció muy interesante tomar, haces un análisis del capítulo 5, si mal no recuerdo, de Malestar en la Cultura, donde Freud toma amarás al prójimo como a ti mismo, y a partir de los desarrollos de Freud y de Lacan, lo propones como alguna coordenada para analizar el malestar de la cultura en cada época, ¿no? En la de Freud y en la de Lacan. ¿Qué pensás de la vigencia de ese mandato hoy? ¿Cómo lo pensás hoy en la cultura actual? Bueno, es interesante porque en realidad, bueno, de hecho Lacan tiene una precisión sobre Freud en el sentido de que Freud se desespera tratando de entender qué significa un imperativo mandato tan categórico de parte de la cultura de una obligación a amar, ¿no? Porque es una obligación a amar. Y de hecho Lacan lo toma en reiteradas oportunidades en su enseñanza, vuelve al mismo mandamiento y de alguna manera vuelve al texto freudiano, el Malestar en la Cultura. Lo interesante es que es un mandamiento previo al cristianismo. El cristianismo quizás tuvo su versión por ahí más acabada, pero es un mandamiento que está en casi todas las mitologías, expresado de maneras similares, o sea que es un mandamiento bien cultural.
sigue teniendo vigencia hoy. Lo que Freud empieza a decir es que finalmente el mandamiento es un modo de ponerle freno a una pulsión de muerte que es para él constitutiva, originaria, esencial a lo humano. Es casi como si dijéramos, la cultura inventa una obligación a amar para que no nos odiemos, ¿no? Originariamente habría cierto odio, a la manera de Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y entonces el mandamiento pondría un freno a eso. Me parece que Lacan avanza un poco más ahí, ¿no? Me parece que Freud plantea las bases de ese malestar en la cultura. Para Freud el malestar en la cultura realmente tiene que ver con esto, con que hay una tendencia al odio, sienta las bases, define, es como si dijéramos, logra describir la escena de lo humano. Lacan me parece que va más allá y lo que plantea ahí que no se trata tanto del odio, sino de que no haya relación, de un punto imposible de relación. No es una cuestión tan imaginarizada como lo plantea Freud, de que nos odiamos unos con otros, sino que en realidad no termina de haber relación, y el malentendido o el desencuentro permanente entre uno y otro produce formas de, se quede como finalmente imaginarias, de la diversidad que se queda de formas de agresividad, odio o lo que sea. Por eso en el texto voy del malestar en la cultura en Freud al no hay relación sexual o no hay relación entre uno y otro de Lacan como dos modos de marcar justo lo que no funciona en el lazo social. El lazo social es un modo de tratar de cubrir una cuestión estructural a lo humano de que no hay relación y que la relación posible es con profundo malestar. Ajá. Digamos, el lazo como una forma de hacer con eso. Es una forma de hacer con eso, sí, totalmente de acuerdo. En el sentido de, si se quiere, lo digo en términos por ahí más psicoanalíticos, digo, a medida que más neurótico uno puede pensar, mejor se pudo trabajar la cuestión del lazo en los padecimientos más graves, en la psicosis o en las perversiones, y en la problemática de borde, hay dificultades bastante severas en relación al lazo. Pero no hay lazo total. El lazo siempre es en esta coordenada de malestar, ¿no? De malestar, de malentendido, de equívoco, de desencuentro. No, por eso Freud vuelve ahí justamente a hacer un paralelo entre la imposibilidad de analizar y gobernar. Claro, sí, sí. No hay los dispositivos, los dispositivos políticos, digamos, que se instrumentan en cada uno de los tiempos históricos, no alcanzan para reducir este malestar. Es decir, no es efectivo, ¿no? Sí, de hecho, porque me parece que incluso es una lectura no tan lacaniana del texto Malestar en la Cultura, pero que me parece que es interesante. Freud no pierde de vista nunca la cuestión estructural de la pulsión, ¿no? En el Malestar en la Cultura. De hecho, hacia el final del texto, Freud supone que es un gran antagonismo entre pulsiones, ¿no? El último párrafo, quizás uno de los párrafos más impactantes de la obra freudiana, más bellos incluso, ¿no? De que hay una tensión entre Eros y Tánatos y que no se sabe cuál es el final, dice él, ¿no? Cuando en realidad él lo anticipa, finalmente Tánatos triunfa por sobre Eros, lo viene planteando desde más allá del principio del placer, pero Freud no pierde de vista que es una cuestión del orden de lo pulsional, que es el modo freudiano de hablar de la estructura en términos de Lacan. Porque cuando Lacan habla de estructura, también está dando cuenta que es estructural a la condición humana. Freud quizás más cercano a un esquema pulsional, coqueteando con ciertas cuestiones del materialismo médico, Lacan quizás más cercano a lo filosófico y de la estructura, pero es cierto que finalmente dan cuenta de que hay algo que es del orden de lo constitutivo de la subjetividad y el tema es qué hacer con eso, ¿no? El lazo es un modo del qué hacer con eso, el amor es otro gran modo, el deseo, las instituciones, bueno, finalmente la cultura es el gran modo de la civilización de qué hacer con eso. Sí, de qué manera regular el gozo, para decirlo de algún modo. Sí, sí. ¿No? Freud era bastante pesimista en estas cosas, pero particularmente hay que tener en cuenta justamente como los movimientos en ese tiempo, ¿no? Una Europa absolutamente en crisis, el ascenso del nazismo, la Primera Guerra, el duelo por duelos familiares que tenía sus hijos en la guerra, y encima sobre la base de un cáncer que lo venía matando. Sí, aparte interesante porque, claro, es qué hacer con el goce, pero, porque hay una lectura del Malestar en la Cultura que lo plantea como si la cuestión fuera la pulsión sexual, como si lo problemático fuera la pulsión sexual.
De hecho, Freud lo presenta fiel a su esquema dialéctico, Claro. él va avanzando, ¿no? En los primeros capítulos plantea, bueno, el problema es la sexualidad. Hacia el final planteas que la sexualidad no es un gran problema, porque de hecho el principio de realidad, la cultura misma, le permite rodeos que le dan satisfacción suficiente. Y entonces ahí instala, a partir del mandamiento, amarás al prójimo, lo que instala es que el problema es justamente la pulsión de muerte, es lo tanático, que es eso que queda poco trabajado por la cultura. La cultura estaría preparada para situar cuestiones del orden de lo originariamente sexual, pero no está preparada para frenar, salvo con imperativos, mandamientos, prohibiciones, no está preparada para frenar o de alguna manera trabajar lo que originariamente es tanático, ¿no? Entonces ahí un punto fuerte es, claro, el malestar en cultura es qué hacer con el goce, sobre todo en su versión tanática. Y en términos de Lacan es no el goce fálico, sino justamente ese goce otro que por quedar de alguna manera, si se quiere, alejado, distante del falo, por momentos toma versiones tanáticas. Por eso la definición de cultura es maravillosa, la que da en un pie de página en el malestar, ¿no? Donde dice, bueno, la educación finalmente es también imposible porque no se puede introducir nada de esto. No, si no hasta que no se introduzca algo de la pulsión de destrucción, la pulsión tanática, dicen, no, la educación va a ser imposible. Claro. Ambos, bueno, como decíamos, son directores de la Escuela de Psicoanálisis del Distrito 15. Sabemos que desde psicoanálisis el significante escuela no implica un adoctrinamiento académico, tiene que ver con la transmisión justamente de saberes, pero también de la experiencia. Y también un lugar propicio para esto, ¿no? Para generar lazos. Claro, la escuela, lo que pasa es que, a ver, nosotros tomamos la escuela, y esto es una tradición en la Argentina, pero una tradición del psicoanálisis particularmente, y hay que pensar un poco alguna vez, va a haber que hacer alguna revisión, bueno, alguna gente lo ha hecho, ¿no? ¿Qué ha pasado desde las asociaciones, las sociedades psicoanalíticas, ¿no? A las escuelas? Es decir, las nominaciones que tuvieron a lo largo del tiempo las distintas agrupaciones de psicoanalistas. Pero no hay que olvidar que el término escuela no es el término que Lacan define de la escolástica, sino el término escuela la toma desde la escuela antigua, de los griegos, de Platón, de Aristóteles, fundamentalmente donde se practicaba algún saber que hiciera posible que el sujeto al salir después de sí fuera otro. No era solamente un orden del conocimiento, es decir, que solamente hubiera algún paso o alguna transposición de posición subjetiva. Es decir, y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Claro, ahí el saber como un lugar de producción, o sea, no de bajada de línea, sino justamente de producción, y transformador del sujeto o de los sujetos participantes, ¿no? Un saber, si quiere, más en coordenadas de lo que Lacan plantea su versión, ¿no? Y no de revolución. O sea, no de vuelta sobre sí misma, sino de transformación, de producción de lo nuevo, bueno, finalmente un saber como lugar de producción. Por eso la propuesta, ¿no?, de enseñantes y no docentes, ¿no? De ese marco. Exactamente. Sí, tratando, entre otras cosas, bueno, no quedar de alguna manera tomados por el discurso universitario, como lo dice Lacan, ¿no? Bueno, en nuestra escuela son enseñantes, participantes, y bueno, se quiere el saber a producirse como causa, y no esta cuestión de un docente bajada de línea y de un alumno en sentido pasivo. Y hablando de los lazos, quería citar un párrafo de Freud en El malestar de la cultura para que lo abramos un poco a discusión, ¿no? Él habla que una de las fuentes del malestar es la relación con los otros seres humanos. Y dice así: el aislamiento voluntario, el alejamiento de los demás, es el método de protección más inmediato contra el sufrimiento susceptible de originarse en las relaciones humanas. Propone no un aislarse o alejarse del otro como para evitar esto que hablamos hace un rato de la imposibilidad del lazo con el otro, ¿no? ¿Cómo lo piensan ustedes? Sí, Hoy, en donde, digamos, los lazos suelen reducirse a las redes sociales o a las conexiones más que lazos. Sí, está bueno, porque de hecho podemos pensar que, si querés en términos sociológicos, el gran problema de la actualidad es la depresión. La depresión es como un modo de aislarse del otro, es una vuelta sobre sí por lo imposible de la pérdida, de elaborar las pérdidas, en el sentido de un gran duelo melancólico, como decía Freud, pero finalmente tiene que ver con este signo clínico, ¿no? De
de un aislamiento, de la pérdida de las motivaciones por generar lazo y encuentro con el otro, ¿no? Uno puede pensar que estamos en estos momentos en coordenadas de una sociedad depresiva, con tendencia a la depresión, y el lazo social reafirma, perdón, el lazo social, las redes sociales reafirman esta posición depresiva, ¿no? El encierro en la intimidad de un refugio, donde uno con celular, computadora, una tablet puede comunicarse con el mundo entero, en realidad en el fondo tiende al desencuentro, tiende a la pérdida del lazo. Me parece que el psicoanálisis frente a eso tiene como ciertas apuestas interesantes. Es no perder de vista la coordenada del amor, no perder de vista la cuestión del deseo, no perder de vista la interrogación de la pulsión y el goce, que, bueno, si quieres la demanda también, que son todas formas de encuentro con el otro. Encuentro fallido, encuentro problemático, encuentro a trabajarse, pero finalmente no elude la, si quiere, como la esencia misma de lo humano, que es el encuentro con el otro. Por eso que cuando Freud dice que, bueno, vivimos una época de aislamiento, de como si fuera un refugio frente al dolor, al dolor de la pérdida, al dolor de los duelos, de las melancolizaciones, frente a eso un análisis lo que propone es la interrogación hacia lo subjetivo de algo así como si dijéramos, bueno, como si la interrogación fuera cuál es la responsabilidad que te toca en relación a los intentos de buscar o de buscarte en el otro, junto al otro, con el otro. ¿No? El psicoanálisis, lejos de una práctica de encierro, es una práctica anclada en el amor, que problematiza el amor, pero que ubica al amor como un horizonte necesario. Sí, en relación a esto que decía Darío, sí, me parece que Freud planteaba algo de la dificultad del lazo social y cuál es el estado del lazo social en cada época histórica, ¿no? Es decir, cómo definir ahora, que lo definía muy bien Darío, digamos, es una época en que los lazos sociales justamente hay que pensarlo particularmente en relación a estas tensiones, cómo aparecen los determinados vacíos, ¿no? Las ausencias, y cómo se tramita, cómo se posiciona el sujeto en relación a esta época y particularmente por esta forma del lazo. Y para Freud decía, bueno, es decir, necesitamos al otro, pero no es fácil vivir con el otro. Es decir, por eso él ponía la lógica de los puertopines, ¿no? Si nos acercamos porque tenemos frío, pero nos pinchamos porque tenemos, ¿no? Y tenemos que alejarnos. Entonces, hay que pensar esa tensión que freudiana, bueno, también es de la política y muy bien pensada, digamos, cómo pensar el estado del lazo social en cada época, me parece esencial. Y hay una serie que se llama Black Mirror, que la comentábamos en un momento, donde pone esto un poco en escena, ¿no? Siempre la relación con el otro o lo problemático está mediatizado por la tecnología, como una búsqueda de respuesta, sin embargo también termina fallando, ¿no? Siempre hay una cuestión ahí que donde esto que vos decías como lo más humano termina irrumpiendo, ¿no? Recuerdo un capítulo donde hay dos personajes que tienen un aparatito en el cual les va arreglando diferentes citas y en función del tiempo que le ponen cada cita va tomando datos como para ir generando una base de datos justamente que después lo una con la pareja ideal. Sin embargo, se cruzan dos personas en las cuales están 5 minutos y algo pasa en lo cual quieren volver a encontrarse, pero el programa le dice que no, que está prohibido, que tiene que generar tantas citas para encontrar la pareja ideal. Y ahí como que se rompe un poco el esquema, ¿no? Siempre está esta cuestión del retorno de otra cosa que viene ahí a irrumpir. Claro, eso es lo que da cuenta Black Mirror, es fundamentalmente que la tecnología va a poder apropiarse de muchas cosas en la época justamente del capitalismo, pero hay cosas de las cuales no puede apropiarse. El inconsciente no va a poder apropiarse. Sí, además que, digo, la idealidad, lo ideal es un imposible, ¿no? Entonces, claro, no hay pareja ideal. Siempre va a haber un espacio que lo produce justamente el inconsciente. Yo creo que hay inconsciente y pulsión, porque en realidad ahí justamente lo que hace ruido es esta dificultad que tiene lo humano de poder conciliar lo que es del orden de la pulsión de lo que es del orden de lo inconsciente. Va a haber un resto imposible de que se produzca el lazo ahí. O sea, el lazo es un excelente, es un modo muy interesante que la cultura produce para acercarse al otro, pero no es un imposible. No se resuelve en su totalidad. Entonces siempre hay un resto problemático, un resto del malentendido, un resto conflictivo.
que bueno, que en última instancia retorna todo el tiempo produciendo ruido en una pareja, en un lazo de amistad, en una afiliación padre-hijo, madre-hijo, siempre está el retorno de eso que no se va a terminar de idealizar en el lazo y que viene a veces en forma más matizada, más amorosa, y a veces viene con gran hostilidad, ¿no? Pero es un resto imposible de reducir, de resolver, es constitutivo de lo humano. En última instancia, el psicoanálisis intenta hacer algo con eso, ¿no? Un análisis es recorrerlo suficientemente, ese resto imposible de reducir, para saber hacer, decía Lacan, algo con eso. Claro, y además no olvidar que el lazo no es una relación imaginaria, sino que el lazo es la posición del sujeto en relación a los significantes del otro. ¿Qué es lo que hace con esos significantes del otro? Y a tenerlo en cuenta, porque muchas veces se confunde que el lazo al otro es simplemente una vertiente puramente imaginaria. No es solamente imaginaria. Digamos, también están anudados los otros registros. Por eso es qué lugar tienen los significantes del otro y qué efectos han tocado en lo real del sujeto. Que eso es interesante lo que decías recién, Ricardo, en relación a que, bueno, los registros están anudados, ¿no? La última enseñanza de Lacan, que está todo el tiempo presente en Freud. Yo cada vez estoy más convencido que el último Lacan es el que mejor recupera a Freud, ¿no? No tanto el primer Lacan con su retorno, sino el último Lacan cuando puede leer, entre otras cosas, el anudamiento de RCI, que es un buen modo de volver a Freud con la metapsicología, ¿no? O con sus esquemas tripartitos de la segunda tópica, la primera tópica. Freud siempre anudó en tres, ¿no? Esto me parece que más que una invención del último Lacan, es una excelente lectura que Lacan logra hacer de Freud. Los conceptos de psicoanálisis están siempre anudados. El lazo claramente es en coordenadas RSI. El amor es en coordenadas RSI, el síntoma es en coordenadas RSI. Por eso que el lazo social tiene una cara imaginaria, muy bien leída por muchos analistas en distintos textos, ¿no? Pero también tiene una cara simbólica, pero sobre todo tiene una cara real. Y la cara real es ese retorno que todo el tiempo vuelve en relación a lo insoportable o lo imposible en el encuentro con el otro y en última instancia lo que no se reduce a pesar de las buenas intenciones sería, ¿no? Claro, por eso Lacan en la proposición del 9 de octubre él barre con el concepto que venía trabajando de intersubjetividad y dice no hay intersubjetividad, esa es otra cosa, claro. Hay transferencia. Digamos, incluso para pensar desde ahí, psicología de las masas, etcétera, la política del psicoanálisis como la política del síntoma, porque él dice todo lo que es pasible de transmisión es por la vía de un efecto de interpretación, es decir, toca algo de lo real del sujeto en posición en relación a la transmisión. Bueno, y para ir cerrando, el psicoanálisis desde Freud supo hacerse un lugar en la cultura justamente a partir de la interrogación de este malestar. También tiene que ver con algunas cuestiones que deja en los discursos, ¿no? Uno puede tranquilamente ver una propaganda, una publicidad, escucha el obsesivo, ¿no? Tiene ese efecto. ¿Cómo piensan el lugar del psicoanálisis hoy en la cultura? Nosotros tenemos una tradición muy particular y en la Argentina hay una tradición particular de una pregnancia muy importante del psicoanálisis en la cultura. Particularmente, de hecho, la última historia de la literatura que compiló Noé Gide, que el primer libro que salió, que no salieron en orden, pero creo que salió el número 9 o el 10, el primer capítulo se llama Psicoanálisis y Literatura. Es decir, esta pregnancia está. Hace poco tiempo sacaron las obras de Freud, lo sacó un diario de acá de la capital. Es decir, que hay una pregnancia, pero acá no es lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Sí, yo venía pensando hubo grandes debates donde el psicoanálisis de alguna manera de alguna manera puso en juego su discurso. En un momento fue con las terapias en sentido más general, en otro momento fue con el discurso médico, en otro momento fue con la psiquiatría, en otro momento fue con el discurso universitario. Me acuerdo de analistas diciendo que no había que ir a la universidad a enseñar. Creo que estos son debates que han sido resueltos al entender que se trata más de la diferencia que de la confrontación en el sentido del narcisismo de la pequeña diferencia freudiana. No bancar la diferencia en lugar de tratar de anularla. Pero sí me parece que hay un debate actual, que el psicoanálisis empezó, hay voces que empiezan a dar cuenta de este debate, pero que está muy adormecido en la comunidad analítica en general, que es con el capitalismo, ¿no? Me parece que el psicoanálisis
lamentablemente se forjó en ciertas coordenadas burguesas, para decirlo en un discurso más marxista, ciertas coordenadas burguesas, y todavía no se ha interrogado suficientemente esta cuestión. Parece que algunas voces empiezan a sonar muy fuertes y muy interesantes, pero parece que el psicoanálisis tiene que repensarse, no solamente repensar el lugar del capitalismo en condiciones de globalización o de posmodernidad, sino también pensarse hacia su interior en relación a qué posición se toma frente al capital, ¿no? Cuestiones en relación al pago, cuestiones en relación a ciertas coordenadas, frases que circulan en relación a que, bueno, que se tiene que pagar y mucho, como si eso fuera una cuestión naturalizada y no todavía suficientemente interrogada, ¿no? ¿Qué significa pagar? ¿Qué significa cobrar? ¿Qué significa que la práctica sea de consultorios particulares? ¿Qué significa la institución pública? ¿No? Las obras sociales. Digo, me parece que hay coordenadas que no son solamente cuestiones de, bueno, ¿qué hago con la obra social? Sino de discursividades y de relatos de época, pero sobre todo de estructura de un sistema, el capitalismo, donde el psicoanálisis tiene que repensarse, me parece, tiene que repensarse ahí para situar una actualidad posible donde no se pierda de vista la verdad del sujeto y no se repitan formas como de satisfacción en lo objetal. Aparte porque ahí lo que dice Darío está muy bien, porque introduce una pregunta que por ahí va a haber que hacerse, ¿no? Es decir, si estamos en esta época donde el discurso de capitalista bajo la soberanía del mercado, ¿no? De alguna manera tiñe toda la época, entonces hay que empezar el lugar del psicoanálisis, porque el psicoanálisis es el reverso del amo, no del capitalismo. Con lo cual hay que repensar el lugar del psicoanálisis ahí, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Seguramente cuando vengan con el otro libro, ¿sí? Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Entre citas.